Qué bendición tan grande cuando recibimos consejos de alguien que ha demostrado poseer toda la experiencia y el conocimiento sobre ese tema sobre el cual nos aconseja. Y lo hace con un corazón sincero y lo hace con ese deseo de evitar que cometamos errores que pueden ser fatales para nuestra vida. Son consejos que pueden abrirnos sendas para transitar con más seguridad y paz en todas esas actividades cotidianas que nosotros realizamos y por supuesto que nos permiten una madurez espiritual y personal que se evidencia en todo lo que es nuestro carácter. Hoy recibimos sabios consejos y muchas reflexiones de alguien que tiene autoridad para hacerlo, porque en él fue depositada toda la sabiduría y por no utilizarla en forma de vida, él fue un hombre que cometió gravísimos errores. Pero Dios, que es misericordioso, lo inspira a escribir el libro de Eclesiastés para que nos sirva de guía y de reflexión. Estamos hablando del rey Salomón. Vamos a leer en la palabra de Dios en Eclesiastés en el capítulo 7, de los versículos 7 al 14 para que veamos estas recomendaciones, estos sabios consejos. Dice así la palabra del Señor. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Mi Señor, en tus manos poderosas y amorosas dejamos, Señor, todas estas enseñanzas. Las has inspirado, Señor, para que podamos aprender de ellas, para que por los errores y por los sufrimientos del rey Salomón cuando incumplió él mismo estas cosas, Señor, podamos nosotros tomar plena conciencia. Señor, que podamos escuchar la voz de quien ha vivido en carne propia todos estos aspectos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cuida tu sabiduría. Es como la frase general que abarca todos estos consejos. Cuando uno empieza a mirarlos uno por uno, de una o de otra manera, hacen referencia al cuidado que debemos tener de la sabiduría. Cuida tu sabiduría. Y la sabiduría se define como la capacidad de aplicar el conocimiento a la experiencia. Un gran predicador de apellido Spurgeon, él dice que la sabiduría es el uso correcto que le damos al conocimiento. Y la sabiduría es el temor de Dios. Y el conocimiento es aplicar todos esos mandamientos, es tenerlos todos presentes. Cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, le estamos pidiendo que nos muestre cómo aplicar lo que sabemos, pero que lo apliquemos a eso que a nosotros nos está pasando en nuestro día a día. Y mucho se habla sobre adquirir sabiduría, pero generalmente la gente lo confunde con el conocimiento, con adquirir conocimiento.
Y para adquirir conocimiento, la academia nos ayuda mucho, claro que sí. Y nos ayuda a que ampliemos la capacidad de conceptos y lo que debemos aplicar en algún área del saber, en algún tema especial. Pero la sabiduría es la que nos permite tomar las decisiones, es la que nos ejercita cuando nos enfrentamos a la cotidianidad, y no solamente en las acciones, sino también en las reacciones. Entonces, ¿qué debemos hacer con la sabiduría? Cuidarla, pero cuidarla no solo de otros, sino cuidarla también de nosotros mismos, de nuestras actuaciones y de nuestras reacciones. Entonces, en toda esta palabra que acabamos de leer, vimos varios aspectos para cuidar tu sabiduría, para cuidar mi sabiduría. La primera es: cuida tu sabiduría de la corrupción, porque la extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Miren, las riquezas, el poder, la fama impulsan a muchas personas a extorsionar o a sobornar a otras para lograr sus objetivos. Esas personas se llaman a sí mismas, y muchos tristemente también los llaman de esa forma, astutas. No, pues es que hasta elogian toda esa sabiduría que tienen para el engaño y para la maldad. Y estas personas se creen muy sabias porque logran por mucho tiempo ocultar de muchos sus malas prácticas. Esas personas olvidan que Dios todo lo sabe y todo lo ve, así que esas personas son necias. Y tristemente, muchas personas que son sabias, personas que han mostrado un buen testimonio, personas que por mucho tiempo han tenido a Dios como el centro de su vida, un día parece que fueran infectados con un virus llamado ambición, y eso los lleva a la destrucción, porque hasta este momento la única vacuna que se ha descubierto para ese virus, que es la tentación del dinero fácil, es Dios. Y cuando nos alejamos de Él, entonces dejamos de cuidar la sabiduría. Si tú te alejas de Dios, si tú te alejas de sus principios, de sus mandatos, Él no va a cuidar tu sabiduría, no vas a tener esa protección especial en tu día a día, en esa cotidianidad. Otro aspecto para cuidar tu sabiduría es cuidarla de la impaciencia, porque vale más el fin de algo que su principio, y vale más la paciencia que la arrogancia. Hacer que una idea se convierta en un proyecto y luego en una realidad. Esto implica trabajo, esfuerzo, disciplina y paciencia. Y miren, la persona sabia no solamente hace cálculos antes de iniciar el proyecto, cálculos financieros, de tiempo, mide sus propias capacidades, sino que la persona sabia persevera en la realización de ese proyecto para lograr las metas y no dejar esos trabajos por ahí inconclusos. Dice Proverbios 14:29 que el que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es agresivo muestra mucha insensatez. Y la verdad es que necesitamos de esa paciencia, una paciencia activa, una paciencia perseverante. Esto no significa que nosotros seamos como locos, inconscientes, y que dediquemos todos los esfuerzos en un trabajo que no tiene sentido. Pero es pensar que a todo hay que darle su tiempo, todo tiene un tiempo de madurez, todo tiene un proceso de realización. Y es importante que nosotros no seamos impacientes, porque es que cuando nos desesperamos, entonces nos volvemos arrogantes y nos volvemos agresivos, insensatos.
Entonces eso no contribuye para nada. Eso no es cuidar tu sabiduría, antes por el contrario, la impaciencia es un atentado directo contra tu sabiduría. Así que a tener esa paciencia, esa paciencia que te va a permitir evaluar, mirar las cosas en su debido contexto, en toda la magnitud que tiene, y no desesperarse y decir, no, esto ya no más, esto no funciona, yo no voy más con esto. En muchos aspectos de la vida, incluyendo relaciones personales, tu vida amorosa, un trabajo, tantas cosas en las que dice el Señor que más vale el fin de algo que su principio. Y si no piensa en un matrimonio, si no vale más el fin que su principio, cuando se empezó a generar toda la relación, cuando se empezó esa situación tan hermosa de conocerse, de aceptarse, de acompañarse, claro que con el paso de los tiempos, con el paso de todas las circunstancias, de la paciencia que se requiere para estar unidos, entonces más vale el fin que su principio, por romántico y por hermoso que nos haya parecido. Así que cuida tu sabiduría con tu paciencia, perseverando en la paciencia. Otro aspecto para cuidar tu sabiduría es cuidarla de la ira. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Solo ahí en el seno del necio es donde se deja el enojo. Y miren, ¿qué es lo primero que produce la impaciencia? Enojo, porque es que las cosas no salen como deseas. Entonces, cuando cualquier cosa no sale como deseas, te impacientas y viene el enojo. ¿Qué hay que hacer entonces en un caso de estos? Lo que se debe hacer es pedirle a Dios, pídele Dios, ayúdame Señor, a revisar el origen de mi enojo. Señor, porque es que si yo no lo hago en este momento, dile así de esa forma, este enojo que todos los días se va evidenciando de una forma y de otra, se va a convertir en parte de mi carácter. Mi amado, mi amada, cuida tu sabiduría, cuídala de la ira, de tu ira, de ese enojo. Dice Proverbios 12:16, que el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Entonces mira hasta dónde llega esto de la ira. Más allá de la impaciencia, es cómo recibes lo que otras personas te dicen, cómo reaccionas, qué es lo que genera el enojo en ti, qué es aquello tan importante para que te desequilibre, qué es aquello tan importante que te afecta de tal manera que te desestabiliza y te lleva a decir y hacer cosas que después, con un poquito de calma, vas a ver que no eran tan trascendentes, que no eran tan importantes. Cuida tu sabiduría de la ira. Hazte lento para hablar y más lento para irarte. Y cuando llegue el enojo por justas causas, no permanezcas en él. Ahí sí, no debes cultivar la paciencia guardando el enojo, sino por el contrario. Es el momento de acudir muy pronto a la presencia del Señor y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, porque esto me saca de quicio, porque me desborda mis emociones, porque, Señor, siento que no soy capaz de controlar esto. Quiero ser una persona sabia, prudente, que ponga en práctica todo lo que de ti he aprendido. Otra cosa de la que debes cuidarte es de la nostalgia. Cuida tu sabiduría de la nostalgia. Dice Eclesiastés que nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor
y no es de sabio hacer tales preguntas. Y hay circunstancias especiales en la vida de cada uno de nosotros. En tu vida pueden existir circunstancias especiales tales como la aflicción, una situación económica, una crisis, esta misma pandemia, una ruptura amorosa, la quiebra de una empresa, el fallecimiento de un ser amado, algo que te lleve a añorar los tiempos pasados. Y a veces se dice, no, es que todo tiempo pasado fue mejor. Y eso no es cierto, no todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasa es que a veces lo que decimos es que era mejor la juventud de antes que la que hoy ya no tengo, que era mejor esa salud que tenía antes que la que hoy no tengo, de pronto que la comodidad de antes que la que no tengo. Pero eso no es sensato. Cuando yo me quedo solamente en esas cosas del pasado, eso no es sensato, porque lo que estoy haciendo es mostrando un desprecio por mis circunstancias actuales, y eso me puede llevar a un estado de ánimo que me hace exagerar, me hace tener mucha imaginación con respecto a lo bueno que había en el pasado, pero también me lleva como a una amnesia, como a una falta de memoria con las cosas que también malas sucedían en el pasado. Entonces, lo que nosotros no debemos hacer es huir al pasado. Cuida tu sabiduría, cuídala de tu nostalgia, no huyas al pasado cuando tienes una dificultad aquí en el presente, porque es que eso es insensato. Es que no vas a solucionar nada con eso. Entonces, si hay una dificultad en el hoy, en el presente, lo que hay que hacer es recordar lo que se vivió en el pasado, aprender de eso y ponerlo en práctica hoy. Que eso me desborda y que sigo pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces es momento también, justo ahora y en el presente, justo en medio de esas circunstancias que de pronto te agobian, donde hay que hablar con el Señor. Porque este presente es el regalo maravilloso que Él hoy te está dando. Entonces, para poder disfrutar de lo que Dios hoy te permite, que te está brindando en este presente, entonces debes reconocerlo, agradecerlo y aprovecharlo. Del pasado tenemos hermosos recuerdos y mucha experiencia que nos sirven como fundamento para este presente, que es el tiempo que el Señor nos está dando. Hay que cuidar tu sabiduría, porque es que tu sabiduría tiene grandes ventajas. Y mira cómo lo dice de hermoso Salomón, dice, buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Entonces, no dice que no tengas heredad o que tener una heredad sea malo, un patrimonio sea malo, tener una riqueza sea malo. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo con otras palabras es que el sabio sabe cómo vivir. El rico tiene dónde vivir. Es decir, cuando tienes la heredad, cuando tienes el patrimonio, eso te da la posibilidad de un sitio, de unas condiciones cómodas para vivir, y eso es bueno. Pero cuando a eso le sumas la sabiduría, sabes cómo aprovecharlo. Entonces, cuida tu sabiduría porque tiene ventajas. Entonces, si tienes el dinero, si tienes el patrimonio, si tienes todas estas cosas, pues dale gracias al Señor, pero cobíjate bajo la sombra de la sabiduría. Y la sombra de la sabiduría es el temor de Jehová.
es el principio del conocimiento, dice Proverbios 1:7. Ahí es donde inicia toda la sabiduría. Entonces, cobíjate bajo esa sombra, porque la sabiduría es mejor que la riqueza. ¿En qué sentido mucho mejor que la riqueza? Que si bien una herencia, un dinero te resuelve muchas cosas, la sabiduría es mucho mejor, porque la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee, cosa que no pasa con el dinero, porque el dinero nunca te podrá enseñar a reconciliarte con Dios. En cambio, el sabio sabe acercarse a Dios. El sabio conoce las normas de la sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto y que viene para darte vida, para enseñarte, para conducirte aquí en esta cotidianidad, mientras estás debajo del sol, pero sabiendo que Dios tiene los ojos bien puestos sobre ti, para cuidar tu sabiduría. Dios tiene sus propios métodos. ¿Y por qué? Porque es que los nuestros fallan vez tras vez. Ellos fallan. Entonces el Señor tiene sus propios métodos porque Él quiere cuidar tu sabiduría. Y mira cómo lo expresa. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Y esto es bien importante, porque cuando uno desprecia el presente, lo que hoy está viviendo, comparándolo siempre con el pasado, entonces uno no mira las bondades de los tiempos que Dios le está permitiendo vivir. Uno mira muchas veces esos tiempos con prejuicios, con descontento, con absolutamente todo lo que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener muy presente que tenemos tiempos de dificultad, pero otros tiempos en los que todo va bien. Pero es que eso hace parte de la soberanía de Dios. A Él le corresponde y Él nos entrega todo esto para que entendamos que no debemos ser arrogantes. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Miren con lo que estamos viviendo hoy. Ya llevamos todo este año viviendo en esta pandemia. Sí se habían adelantado unos estudios y se habían hecho algunos cálculos, pero nunca nadie dimensionó que esto tuviera el alcance que hoy tiene. Y lo peor es que nadie sabe con plena seguridad lo que va a pasar un poco más adelante en muchos aspectos. Uno de ellos, claro, la vida de muchas personas, la salud física, la economía, pero ¿y la salud mental? ¿Pero y las relaciones? ¿Pero y la espiritualidad? La fe, esa confianza en las otras personas, esa confianza en Dios. Miren, a veces las personas ante las cosas del presente lo que hacen es huir al pasado, porque en el fondo las personas lo que quieren es refugiarse en cosas que ya conocen, aspectos que ya son conocidos. Y en la mayoría de los casos, cuando se mira todo eso, realmente no era ni tan conocido ni tan conveniente para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es cultivar el contentamiento, no ese espíritu quejumbroso. Cuando nosotros tengamos esas situaciones conflictivas, entonces debemos apegarnos al Señor y mirar que hay cosas que Dios mismo así las determina. Entonces nosotros no podemos hacer nada como
por lo que nosotros llamamos enderezar la situación, algo como la muerte. ¿A quién le corresponde la vida y la muerte si no es a nuestro soberano creador? Entonces hay cosas que cuando pasan con nosotros lamentarnos, quejarnos, con intentar organizar las cosas a nuestra manera de ver y de pensar, eso no trae ninguna solución. Yo sé que a nosotros nos gusta como enderezar todo lo que vemos torcidito, pues qué bueno que esa manía de enderezar lo que vemos torcidito la apliquemos a nosotros, a nuestra forma de pensar, a nuestra conducta, a inclinaciones que a veces tiene nuestro corazón. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Miren, esto no es una invitación de Salomón a la resignación, no, es una invitación a reconocer la soberanía de Dios, que así como nos da días buenos, nos da esa capacidad para disfrutarlos, y gloria a Dios por eso. Y debemos confiar en lo que Dios está haciendo, pero igual lo hacemos cuando Dios quiere que veamos nuestras propias limitaciones, cuando quiere que nos rindamos por completo a Él, que comprendamos que es de Él de quien dependemos. Hay cosas que se nos pueden venir a la cabeza, yo sé eso, que hay justos a los que las cosas parece como que les salieran siempre mal, y algunos injustos al que parece que las cosas le salieran siempre bien, pero saben, no es de esa manera. Nosotros vivimos en un mundo real, en un mundo donde hay cosas buenas que llamamos prosperidad y cosas malas que llamamos aflicción. Pero los pensamientos de Dios, los designios del corazón de Dios están muy por encima de los nuestros. Nosotros no podemos entender siempre lo que Dios está haciendo, pero mis amados, hay una cosa que sí podemos hacer siempre, en prosperidad o en aflicción, y es que siempre podemos confiar. ¿Y cómo no confiar en la soberanía de un Dios que se hizo hombre y que se entregó para darnos salvación? Así que una forma de cuidar tu sabiduría es tener siempre pendiente que debes confiar en ese Dios que dio la vida por ti, y conforme a eso seguir sus mandamientos. Eso es lo que más nos ayuda, es lo que más te ayuda para cuidar tu sabiduría, para cuidar mi sabiduría. Es reconocer en quién podemos realmente confiar. No es confiando en nuestras emociones, no es confiando en aquellos conocimientos que tenemos de un arte, de un oficio, cosas que nos ha dado la experiencia. Es entregando por completo nuestra confianza en lo que Dios está haciendo, en sus planes, en su soberanía, en sus designios. Miren una pandemia como esta. Entonces podemos decir, bueno, entonces aquí Dios nos está bendiciendo, que es lo que siempre relacionamos con prosperidad o con cosas buenas, o nos está castigando, que es lo que relacionamos con aflicción o sufrimiento o lo que llamamos pruebas. Una y otra cosa, porque en nosotros produce efectos que llamamos positivos y efectos que llamamos negativos. Pero una cosa sí queda clara por encima de esta pandemia, y es que por encima de todo lo que digan las autoridades, la comunidad científica, lo que nosotros mismos podemos llegar a pensar o a decir, está el control soberano de Dios. Ahí está Él, pendiente de todo, y Él no nos desampara, Él no nos deja. Entonces decir que todo tiempo pasado fue mejor cuando no había pandemia, eso es necio, porque hoy, personalmente lo digo, hoy estoy apreciando muchas cosas que en el pasado no apreciaba, cosas que hoy, ya cuando estoy madura en edad, cuando estoy todos los días pegada de mi Señor, luchando por alcanzar una madurez espiritual, hoy veo que ese tiempo pasado en el que tenía mucha juventud, también tenía una carga grande
de pecado, de inmadurez, de insensatez. Entonces no por los años puedo decir que todo tiempo pasado fue mejor. No por la salud puedo decir que ese tiempo donde mi salud estaba plena era mejor que el de hoy. Porque hoy, cuando siento que alguna cosa carece, cuando siento que hay menos juventud, que hay menos salud, que hay menos dinero, que hay menos posibilidades en algunas áreas, es cuando mucho más tengo al Señor conmigo, es cuando más siento su compañía, es cuando más siento su dirección, es cuando más comprendo que Él está conmigo y que Él es quien fija sus ojos sobre el camino que cada día Él me permite andar. Los planes son de Dios y yo soy parte de esos planes. Tú eres parte de los planes de Dios. Así que no lo juzgues por lo que hoy pasa. Disfruta si es un buen tiempo y entrégate al Señor si esas condiciones no son tan agradables como deseas. Pero ten por seguro que en Él puedes confiar y que tanto la prosperidad como la aflicción son pasajeras. Todas van a pasar. Así como ha pasado el tiempo que llevas de vida, así como ha pasado el tiempo en la historia de la humanidad, pero Dios permanece y ahí está, por siempre y para siempre, el que era, el que es y el que será. Él es el que nos invita a que cuidemos esa sabiduría que proviene de ese temor que le tenemos a Él, y que si la cuidamos de esos ataques que provienen muchas veces de nosotros mismos, de nuestras acciones y de nuestras reacciones, vamos a tener esa vida en paz. Y esa es la manera como Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros nos sujetamos a Él, porque nosotros no renegamos de sus planes y de sus propósitos, porque aunque no los comprendamos, porque los propósitos de Él nos exceden, le damos en todo tiempo y circunstancia gracias al Señor. Padre amado, gracias te damos, mi Señor, por esta reflexión, y pedimos, Señor, tu ayuda para cuidar esa sabiduría que proviene del temor a ti. Que el Señor los bendiga.